Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra participación en el primer congreso de la Sociedad Española de Suicidología. Pensamos que congresos o foros como este son necesarios. ¿Se me oye? ¿No? Sí, son necesarios para dar a conocer y visibilizar el grave problema del suicidio, ¿no? Que solo en nuestro país se cobra la vida de más de 3.000 personas al año, de cualquier edad, sexo o condición, ¿no? Pensamos que la atención que se le presta todavía es insuficiente. Bueno, la mesa que yo voy a coordinar trata sobre depresión y conducta suicida y en concreto el abordaje desde atención primaria. Para ello voy a contar con dos magníficos compañeros que ha sido, bueno, quiero darle las gracias públicamente a los dos porque ha sido un gusto trabajar con ellos estos días de preparar la sesión. Bueno, a mi derecha cercana está Marisol Olmeda, que ella es psiquiatra, que trabaja en la unidad de agudos del Gregorio Marañón y bueno, pues ha trabajado también en un centro de salud mental casi 20 años. Hemos estado haciendo la cuenta y bueno, sale casi 20 años. Un poquito más lejos está Ignacio Revuelta, que es médico de familia y trabaja en un centro de atención primaria, ¿vale? De aquí de la comunidad. Bueno, hemos querido hacer un poquito un formato algo más, bueno, diferente. Como bien dice Nacho, no exento de ciencia, ¿vale? Bueno, y hemos elegido el formato de roleplay, ¿vale? Que pensábamos que, bueno, se ajustaba así un poco más a lo que pretendemos transmitiros hoy aquí, que es básicamente resaltar los puntos clave en el abordaje del riesgo suicida, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues nos disponemos. Vamos a contar con la presencia de otra compañera que luego al final presentaré, ¿vale? ¿Se oye? ¿Sí? Me voy a poner la bata, que yo no uso en consulta, pero para que no os despistéis, por si no sabéis quién es el médico y el paciente, ¿vale? Bueno, se trata de una consulta de atención primaria donde viene una paciente que es la consulta del médico, pero viene sin cita previa, o sea que viene de urgencia, ¿vale? Se trata de una paciente con un dolor crónico de espalda tras un accidente que sufrió hace 3 años, ¿vale? Y os dejo con ellos. Perdón un segundito. No sé si queréis, si estáis a tiempo, los que estáis así en las zonas más, vamos a intentarnos ponernos de lado, pero si queréis, os damos unos segundos para hacer un cambio porque hay huecos así, por aquí, si alguno queréis. ¿No? ¿Vale? Correcto. Vale. No nos vais a ver, pero bueno. Vale. No sé si se oye. Espera. Sí, ¿se oye? Vale. Bueno, buenos días, María José. Hola. Buenos días. ¿Qué es lo que te pasa? Pues es que he venido porque estoy fatal. Porque estoy fatal, tengo un dolor que no se me pasa con nada y es que no aguanto más, no puedo más. Y es que además ahora se me duerme la pierna derecha. Ya, pero bueno, este es el mismo dolor que llevas todos estos años del accidente, solo que ahora lo que pasa es que estás peor, ¿no? Es que no se me pasa con nada y es que además se me duerme la pierna derecha todo el rato. Vamos a ver, pero explícame un poquito. ¿Este dolor te empeora al caminar? No sé, ¿en la cama te mejora? Dime un poquito cómo lo estás teniendo estos días. Es que es todo el día, es que no lo puedo aguantar, no me hace nada el tratamiento, no puedo dormir, llevo varios días sin dormir, estoy desesperada. Bueno, vamos a ver. María José, este dolor es un dolor muy complicado, lo sabes, se han hecho muchas pruebas y yo entiendo que es muy duro estar con este dolor.
Pero bueno, que es un dolor que no es de ahora, o sea, decir que tampoco entiendo que vengas sin cita, que yo creo que lo lógico es que te cojas una cita y que hagamos un ajuste, ¿no? Y del tratamiento, pues tranquilamente revisando un poco tu historial, ¿no? Es que no puedo aguantarlo más, estoy desesperada y es que encima me dan cita para dentro de 4 meses con la unidad del dolor. ¿Qué voy a hacer? A ver, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a subir la dosis de pregabalina, ¿vale? Te vas a tomar en vez de 75, tomas 150 cada 12. Te vuelves a tomar ahora el diazepam por la noche 10 o 15 días. Y luego te coges una cita para, no sé, dentro de 10 días o así, ¿vale? Y ya vamos viendo, ¿vale? Venga, pues hacemos eso. Y nos vemos en 10 días o, bueno, según tú veas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, terminamos aquí de momento la presentación, ¿vale? Yo, sin conocer mucho el caso de la paciente, a mí me preocupa, ¿no? Las manifestaciones que te ha estado diciendo, está desesperada, no puede más, el lenguaje corporal, ¿no? De alguna forma, no sé, a mí me deja un poquito preocupada. Y también me preocupa porque los médicos de atención primaria estáis ahí en primera línea, ¿no? Sois además como un pilar fundamental a la hora de la detección de los problemas de salud mental, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Marisol, ¿qué nos puedes decir de esto? Efectivamente, los datos, todos los estudios, pues sí que avalan que hay un porcentaje muy amplio de pacientes con sintomatología depresiva que van a ser atendidos en atención primaria, pero con unas características determinadas. En primer lugar, lo que se ha observado es que la mayoría de los pacientes que van a consultar en atención primaria no van a consultar por síntomas psicológicos. Esto hace un poco más difícil su detección. Aunque el paciente vaya con una sintomatología depresiva primaria o secundaria. Yo no sé cuál será vuestra experiencia, pero yo puedo contar también un poco para intentar entender este momento, cuál es mi experiencia visto desde el lado contrario. Es decir, yo me he encontrado con pacientes de salud mental que acuden con una sintomatología depresiva y al hacer la anamnesis encontramos que han omitido a lo mejor alguna información física importante. Cuando yo he preguntado a los pacientes por qué no me habían comentado ese hecho, que me parece que es relevante en lo que les está pasando, su respuesta ha sido, bueno, es que pensaba que esto era competencia del médico de atención primaria y que en principio no tendría relevancia para usted. Es decir, que yo creo que los pacientes hay que tener en cuenta que sesgan la información en función de las expectativas que pueden tener respecto a lo que nosotros esperamos escuchar. Por eso, en muchos estudios podemos ver que porcentajes muy amplios, hasta el 69% en este estudio, lo que van a consultar en primer lugar cuando presentan una sintomatología depresiva son por síntomas de fatiga, ansiedad o dolor, como era el caso. Pero, claro, también a la inversa se ha observado que hasta el 93% de los pacientes que sí tienen una depresión van a tener también algún síntoma doloroso. Esto hace que sea un síntoma relevante a la hora de consultar y sobre todo en atención primaria. Pero el tema de detección de la depresión es muy importante. Aquí esto no me funciona. Ay, perdón. Bueno, perdón. Porque se sabe que hasta las 2/3 partes de víctimas de tentativas de suicidio o de suicidio consumado van a tener un desorden depresivo activo en ese momento. No va bien esto, ¿eh? A lo mejor el mando iba mejor. Bueno, quería presentaros un estudio que se realizó en la Comunidad de Madrid, en centros de salud, sobre 195 pacientes que consultaban de forma libre en atención primaria, observando que el 12,4% presentaban ideas de suicidio, aunque muchos de ellos no iban a comentarlas en ese momento. Y de estos, el 87,5% presentaban criterios de trastorno mental.
sea una depresión o un trastorno por ansiedad generalizada. Pero, sin embargo, como veis ahí, solo el 41,7% estaban diagnosticados de depresión y tan solo el 33% recibía tratamiento. Es importante, además, la detección de la depresión, porque ya que estamos en una mesa de conducta suicida, pues quería aportar algunos datos. Por ejemplo, que las personas víctimas de suicidio van a consultar al médico de atención primaria hasta 3 veces más que aquellas personas que luego no van a consumar el suicidio. Además, en el estudio clásico del UOMA, que es una revisión de muchos estudios sobre tentativas de suicidio en atención primaria o pacientes atendidos en atención primaria, lo que se veía es que hasta el 45% de los suicidas habían visitado a su médico en ese mes previo. De estos, como suele ocurrir con otro tipo de patologías, consultaban más los mayores de 65 años y mucho menos los menores, en este caso de 35. Y dentro de los que consultaban, el 100% de las mujeres que habían consumado un suicidio habían consultado a su médico de atención primaria en ese periodo, mientras que los hombres consultaban un poco menos, como suele ocurrir también en otras patologías, hasta un 78%. Pero para seguir ahondando en la importancia de atención primaria en la detección del suicidio, fijaos en este dato. 3 de cada 4 pacientes que habían hecho un suicidio habían consultado con su médico de atención primaria en el último año, pero tan solo 1 de cada 3 habían sido derivados o atendidos por salud mental. Menuda responsabilidad, ¿no, Nacho? O sea que los pacientes suicidas os visitan más a vosotros que a los especialistas, ¿no? Sí, yo creo que una dificultad siempre es el paso de lo psíquico a lo físico, ¿no? Tanto para el paciente, que a veces no es capaz de darse cuenta y hace su queja desde el síntoma físico, como también para el propio profesional, ¿no? Que está pasando una consulta, pues como lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Donde continuamente estás haciendo valoraciones de síntomas físicos y en un determinado momento a lo mejor no es capaz de detectar o hacer ese salto, ¿no? a la esfera de las emociones, ¿no? Yo no sé si como paciente te habrás sentido escuchada con este tipo de entrevistas, si tu demanda se ha visto atendida. La verdad es que no mucho. Porque claro, es un estilo de entrevista donde te has centrado mucho, ¿no?, en el tema físico y no has recogido, digamos, las manifestaciones que ella te estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿os parece que pudiéramos hacer un segundo intento de entrevista donde se recoja más este tipo de manifestaciones? ¿Vale? Hola, buenos días, María José. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Pues es que estoy fatal, tengo un dolor y el tratamiento ya no me hace nada, no se me quita con nada y es que no sé qué hacer, estoy desesperada y es que encima se me duerme la pierna derecha todo el rato. Pero estamos hablando del mismo dolor que vienes arrastrando desde el accidente, solo que ahora estás peor, ¿no? Es que es todo el día y es que el tratamiento no me hace nada y es que ahora la pierna se me duerme todo el día. Vale, y el dolor está todo el día, pero habrá momentos peores y mejores. Cuando caminas te duele más o en la cama te deja descansar. No, es que me duele todo el día, el tratamiento no me alivia y es que encima no puedo dormir, no me deja dormir. ¿Estás durmiendo bien? No estoy durmiendo bien. ¿Y cómo notas? O sea, ¿te cuesta coger el sueño o te despiertas pronto? Pues es que me meto en la cama y estoy cansada de todo el día y bueno, me duermo y es que a las horas me despierto y ya no me puedo dormir y estoy todo el rato pues con el dolor y con todo lo que tengo encima, madre mía. Cuando hablas de todo lo que tengo encima, aparte de este dolor que es tan difícil de llevar, ¿hay alguna otra cosa que te esté preocupando ahora o que haya pasado? Bueno, es que es Paco. Es que Paco, es que estamos fatal. Me dice que ya no soy la misma, que es que no puede conmigo y estamos pensando en separarnos. Y claro, pues a lo mejor
algo de razón lleva, porque yo no soy la misma. No soy la misma ya. De alguna manera, pero tú te sientes responsable de las dificultades que tienes ahora en tu pareja. Bueno, no sé. Es que, pues, no lo sé. Yo estoy todo el día y hago lo que puedo, pero no sé, yo debería ser más fuerte y estar mejor y hacer por ponerme mejor, pero no sé. No sé. Pero estando así, cuéntame un poquito. Como te veo que estás bastante baja de ánimo, bueno, tranquila. ¿Has dejado de hacer cosas que antes hacías? ¿Has abandonado algunas de tus actividades? Pues es que ahora es que no tengo ganas de hacer nada. Antes iba a Pilates y iba a unas reuniones literarias, pero ya no. Ya incluso si hay algún momento, yo que sé, que te juntas un cumpleaños, algún momento, bueno, lógicamente festivo, digamos, ¿tú lo disfrutas o te apetece estar ahí o intentas evitarlo? Pues la verdad es que no mucho. Voy cuando no me queda otro remedio y en cuanto puedo, pues vuelvo para casa. Bueno, a ver, entiendo que lo que me cuentas es que lo estás pasando muy mal por este dolor que te ha ido desgastando a lo largo de todos estos meses y que encima ahora esto que está pasando con tu pareja, estas dificultades que estáis teniendo, te está angustiando, ¿no? De alguna manera, y me da la sensación como que, no sé, que lo ves todo como un poco negro, ¿no? Como que no ves una salida a esto. Es que no veo salida, no veo solución, no tiene solución. ¿No crees que hay algo que te pueda ayudar a mejorar? No lo sé, no veo solución, no. Yo intento poner de mi parte, pero... A ver, María José, y aparte de a Paco, ¿has compartido esto que te está pasando con otras personas? ¿O lo has contado, no sé, a tu familia o amigos? ¿Lo hablas con alguien? No, mi madre es muy mayor y vive en el pueblo y mi hermana pues vive aquí en Madrid, pero está con su familia y está muy liada. ¿Y no tienes alguna amiga así cercana en Madrid con la que puedas contar? Sí que tengo amigas, pero la verdad es que yo no las he llamado, no les he contado nada. ¿Pero tú crees que tu hermana o tus amigas, si supiesen cómo le estás pasando, crees que no les gustaría estar cerca y echarte una mano? No sé, supongo, pero no sé, no les he dicho nada, no las he llamado, pero supongo que sí. A ver, María José, he visto que en tu historial, ¿no?, que hace 3 años, cuando a raíz del accidente, estuviste un tiempo con un tratamiento antidepresivo y también estuviste unos meses yendo a las consultas de salud mental, ¿no? Eso es así, ¿no? No sé si no seguiste yendo o qué pasó con aquello. No, estuve tomando el tratamiento casi 1 año y fui 3 veces a ver al psiquiatra, pero luego me puse mejor y es que ya tomo muchas pastillas para todo lo mío y lo dejé. Aparte de la medicación, no sé si tomas otras cosas. ¿Alcohol sueles tomar? Bueno, tomo alguna cervecilla, alguna cañita, pero poco más. ¿Y otras cosas tomas? ¿Tabaco o no sé, porros, alguna otra cosa? Bueno, el tabaco sí fumo y me encantaría dejar de fumar, pero es que ahora no tengo fuerzas para dejarlo. Bueno, ¿y cuando has decidido venir hoy aquí, en qué crees que podíamos ayudarte? No lo sé, es que yo no tengo solución, no hay solución. Bueno, a ver, María José, que te veo muy decaída, no se te habrá pasado por la cabeza hacer ninguna tontería, ¿no? No. Bueno, cortamos aquí un poquito. Que se mete en el papel. De aquí al Goya. Bueno, yo creo que con este estilo de entrevista me parece que a lo mejor sí que te has sentido un poquito más escuchada, ¿no? Sí, mucho más comprendida.
Bueno, hemos visto, ¿no?, que con este estilo de entrevista vemos otra realidad de la paciente, ¿no?, que aparte del dolor tiene un factor de estrés, que es bueno, pues una separación ahí en ciernes, ¿no?, y además un estado depresivo, es decir, tiene una depresión, ¿no? En esta última pregunta que has hecho, ¿no?, ahí de alguna forma detectas un poquito de algo de riesgo y haces como una especie de conato, ¿no?, de empezar a evaluar, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta pregunta? Bueno, sí, yo creo que evidentemente sí que parece que hay algunos elementos de riesgo, ¿no? Sí que se detecta, pues, desde luego un ánimo depresivo y algunos factores, ¿no? Pues el acontecimiento vital estresante de la posible separación, bastante desesperanza, bueno, una percepción, yo realmente creo que sí que es posible un apoyo, pero ella no lo percibe, ¿no? Y bueno, pues un sentimiento de culpa, o sea, parece que hay distintos factores, ¿no? Un poco pensando un poco desde la atención primaria, yo me planteo dos cosas, ¿no? Uno, hasta qué punto hay algún factor que tenga más peso que otros, ¿no? Que esta es una pregunta que nos hacemos a veces los médicos de atención primaria, que sea más determinante a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado está el papel que juega el acontecimiento vital estresante, ¿no? Porque yo creo que a veces nos puede tender a infravalorar los cuadros, ¿no? A veces dices, bueno, vale, esto es reactivo, bueno, pues ya sabemos, un acontecimiento vital es adaptativo y no le damos el mismo valor, ¿no? De hecho, voy a citar un estudio hecho hace 10 años en áreas de California y de Nueva York, que lo hicieron con actrices también, como María José, y tenían dos grupos, uno que era un trastorno depresivo y el otro era un trastorno adaptativo importante, ¿no? Y se dieron cuenta que los médicos de atención primaria preguntaban ideación autolítica en el 42% de los perfiles depresivos y solo en el 30% cuando detectaban un perfil adaptativo, ¿no? Y se supone que eran todos casos en los que había ideación, ¿no? Pero solo lo investigaban en el 30%, ¿no? Creo que eso a veces también nos puede hacer equivocarnos. Sí, sí, es cierto, ¿no?, que el ponderar, ¿no?, los factores de riesgo es difícil, ¿no? Pero también es cierto que para hacer una buena valoración del riesgo de suicidio hay que explorar los diferentes factores de riesgo y con mayor profundidad todo lo que se pueda, ¿no? ¿Hay alguna fórmula, Marisol, que nos pudiera ayudar? Bueno, efectivamente, la conducta suicida va a ser el resultado de la confluencia de una serie de situaciones y de factores que van a provocar un abanico de posibilidades que van a ir desde la ideación autolítica hasta el suicidio consumado. Los diferentes autores han intentado valorar, ver este tipo de factores de riesgo. Por ejemplo, en el modelo de Blumenthal y Kupler, ellos lo que hablaban era de 5 ejes. Cada uno de estos ejes estaría representado por una esfera, un círculo. Como veis, estarían los trastornos psiquiátricos, biológicos, rasgos de personalidad e historia familiar y genética, que constituirían lo que ellos llaman factores distales, es decir, grupos de factores que indican una vulnerabilidad mayor a un riesgo autolítico. Y luego habría otros factores, que serían los factores psicosociales, que estarían mucho más en relación temporal con la conducta suicida y que actuarían como precipitantes, serían factores, ya digo, proximales. Ningún factor en sí mismo va a tener más peso que otro, pero sí la confluencia de varios de ellos, como veis en los círculos, pues cuanto más confluyan, más riesgo hay. Otra forma de ver también este mismo problema es los factores de riesgo de Rimmer y Ruth. ¿Qué diferencia entre los factores de riesgo a lo largo de la vida? Donde bueno, pues uno de los factores preponderantes, más importantes, como hemos hablado varias veces a lo largo de estas mesas, es la depresión. Pero la depresión va a constituir también en sí misma un factor de riesgo que cambia en función del momento. Es decir, en los momentos de mayor vulnerabilidad serían, hay que prestar más atención, el inicio de la fase depresiva, cuando esa depresión se acompaña de algunos síntomas, fundamentalmente la desesperanza, pero también cuando aparece ansiedad o síntomas psicóticos u hostilidad.
También, como se ha mencionado también en otra mesa, las 2 primeras semanas de inicio de tratamiento antidepresivo por ese factor de activación que veíamos, y también el alta hospitalaria, que también se ha mencionado aquí, porque en los primeros meses hay un riesgo muy alto de repetición de ese intento de suicidio, y aunque el riesgo persiste durante 1 o 2 años, va disminuyendo a medida que nos alejamos de ese hecho. Los trastornos por uso de sustancias, que también se ha mencionado, estaban presentes, hasta el 25% de los suicidios tienen el alcohol como un factor preponderante, y en el caso de pacientes jóvenes, en un 70% había algún consumo de alguna droga. También hay otros trastornos psiquiátricos, como los trastornos de ansiedad, pero también hay que tener en cuenta, de forma muy importante, los intentos previos de suicidio, la historia familiar de suicidio, los acontecimientos vitales negativos en la infancia, que también se ha mencionado en algún momento, como puede ser el abuso, el maltrato, el abandono, vivir solo y el aislamiento, también es un factor importante, el desempleo y, como factores sociodemográficos, ser varón y a mayor edad, mayor riesgo. Pero luego hay que tener presente lo que llaman factores actuales. En los factores actuales son los que va a recoger el médico en el momento, a lo mejor, de la entrevista. Y aquí, pues tenemos también la depresión mayor actual, en este momento, los síntomas que hemos mencionado anteriormente, el consumo de tóxicos, pero también la enfermedad médica concomitante, la alta hospitalaria nuevamente, los pensamientos suicidas en el momento presente actual, y luego determinados estresores, que son factores importantes a tener en cuenta, como pueden ser factores económicos, legales, pérdida de relación. Y estos autores encontraban también más incidencia en primavera e inicio de verano. De tal manera que aquellos factores que se consideran factores de riesgo a lo largo de la vida constituirían los grupos de alto riesgo, mientras que los factores actuales o agudos crearían situaciones de alto riesgo, y lógicamente el riesgo se incrementa cuando confluyen ambos. Estábamos hablando antes de qué factores pueden tener mayor peso. En principio hay 2, que son los intentos previos de suicidio y la depresión mayor en el momento actual. Van a ser los mejores predictores de conducta suicida futura, ya sea tentativa o suicidio consumado, especialmente si además se añaden factores de tipo sociodemográfico o otros factores psicosociales. En cuanto a los estresores que preguntabas, Nacho, se ha visto que una situación aguda, si no hay otros factores de vulnerabilidad, no suele precipitar en sí misma un suicidio. Pero sí que se ha visto que el 75% de los suicidios consumados tenían un precipitante con algún acontecimiento negativo agudo. Pero hay otros factores, que serían los estresores crónicos acumulativos, que sí que actúan como precipitantes importantes y, sin embargo, es posible que se tengan poco en cuenta, al estar uno acostumbrado a ver el paciente con ese tipo de problemática, ¿no? Pero es que además estos factores van a tener diferente peso en función del momento vital de cada paciente. Por ejemplo, en personas jóvenes van a tener muchísimo más peso las pérdidas de relación, los factores de tipo económico, los de tipo legal y el consumo de tóxicos. Mientras que a medida que va avanzando la edad, van a tener mucho menos peso estos factores y, sin embargo, va aumentando en importancia las enfermedades somáticas y el duelo, como pérdida de la pareja o de personas significativas. Bueno. Marisol ha comentado uno de los factores de riesgo sería tener un antecedente familiar de suicidio. Este dato no ha salido, ¿no?, en la entrevista, pero bueno, supongo que los médicos de atención primaria tenéis recogido esos datos, ¿no?, me imagino. No. Me gustaría decir que sí, pero yo creo que no. O sea, yo creo que hay muchos agujeros en las historias, ¿no? Y creo que esto es un hecho traumático muchas veces para la familia, que no lo va a contar espontáneamente, porque muchas veces hay una capa de vergüenza o de estigma sobre ello, ¿no? Y yo creo que si no se hace una búsqueda activa de este tipo de datos, pues no siempre se van a revelar, ¿no? Aparte que, las historias están llenas de datos y tampoco es fácil de verlo, ¿no? De hecho, una cosa que quizás no sepáis es que nosotros antes teníamos la posibilidad de hacer en el sistema informático un genograma, ¿no?, para ver un poco todo. Podías hacerlo y dejarlo en la historia clínica, pero gracias a la estupenda ley de protección de datos,
Ahora no podemos hacerlo, se quitó de este último programa que tenemos, porque se supone que para poder hacer un genograma tendríamos que preguntar a cada uno de los miembros de la familia si quieren aparecer en el genograma. Bueno, esto no sé qué opinión tenéis, pero a mí me parece un poco absurdo. Pero bueno, si quieres, lo que podemos hacer es preguntárselo a María José. Oye, María José, no te he hecho esta pregunta antes, pero ¿en tu familia ha habido alguna enfermedad mental o ahí tiene algún antecedente de suicidio o que no recuerdo? Sí, sí, mi padre se suicidó cuando yo tenía 10 años. Pensé que te lo había contado. Vale. Igual sí. Bueno, otro factor de riesgo es el dolor, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre, digamos, el papel que juega la enfermedad física en general y el dolor en particular como factor de riesgo? Pues sí, efectivamente yo creo que se le da muy poca importancia, o menos de la que debiera, tanto a la enfermedad física en general como al dolor en particular. Sin embargo, sabemos, bueno, yo creo que esto es debido a que generalmente lo que es el suicidio racional es excepcional y que la mayor parte de los suicidios, como hemos mencionado en otras ocasiones, va a tener que ver bastante con una enfermedad mental. Pero no hay que desdeñar que el peso de la enfermedad física es un factor independiente de riesgo suicida y va a estar presente entre el 25 al 75% de los casos en función, lógicamente, de la edad. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad y más peso. Pero es que además la enfermedad física, en un porcentaje muy alto, se va a asociar también a enfermedad mental, sobre todo depresión, ya sea primaria y en muchos casos secundaria. En un estudio de este mismo año, que es un estudio de caso control que me parece muy interesante y que se ha llevado a cabo en Estados Unidos sobre 2.674 suicidios, lo que se observaba es que había 17 enfermedades, muchas de ellas muy habituales, como puede ser la hipertensión, que se seguían asociando a un factor mayor de riesgo al ajustar por edad y sexo. Pero si además se ajustaba por enfermedad mental y consumo de sustancias, todavía persistían 9 de esas enfermedades con un riesgo muy alto. Una de ellas era el dolor de espalda, pero había 3 en donde el riesgo se duplicaba. Esas 3 están apuntadas ahí en la pantalla y sería el daño general traumático, que fijaos qué ratio tiene de 8,80, incluyendo el daño vascular, el insomnio, que la importancia de este síntoma es debida a la altísima prevalencia que puede tener en la población general y, sin embargo, la poca importancia que a lo mejor se le da. Y luego también el tercero era el HIV-Sida, que si bien es verdad que es una patología que ha ido disminuyendo el riesgo de suicidio a medida que se ha convertido en una enfermedad crónica, en este estudio todavía persistía un riesgo muy elevado. Pero es que además, si resulta que los casos tenían 2 o más enfermedades, simultáneamente se cuadruplicaba el riesgo de suicidio. Y en el caso de, valga la redundancia, de los casos, el 38% tenían una multimorbilidad frente a solo el 15,5% de los controles. Pero en general podemos decir, para no ir de una en una, que todas aquellas enfermedades que cursan con dolor, con alteración de la imagen corporal, especialmente si producen deformidad importante, que producen restricción de la funcionalidad, que provocan miedo intenso, como puede ser el cáncer o incluso el SIDA o alguna otra enfermedad neurológica, y que generan dependencia en los demás, van a aumentar notablemente el riesgo suicida. Entonces, en la evaluación del riesgo hay que tener en cuenta no solo el diagnóstico, sino sobre todo la comorbilidad y más aún si esa comorbilidad es con depresión, por lo que hemos comentado, y también el nivel de impacto de esa enfermedad en la vida de la paciente. Es decir, que hay que tener una valoración del riesgo con un modelo biopsicosocial. Muy bien. Bueno, pero en la valoración del riesgo no solamente tenemos que tener en cuenta, ¿no?, los factores de riesgo, sino que también hay factores protectores, ¿no?, de alguna forma que mitigarían o bajarían un poco digamos, la situación de riesgo, ¿no? ¿Nos puedes decir cuáles debemos tener en cuenta? Efectivamente, existen también factores protectores, aunque también hay que decir que la existencia de un factor de riesgo va a tener más peso que la ausencia de un factor protector.
pero eso no quita para que en la valoración o en la evaluación del riesgo suicida no le preguntemos al paciente qué motivos tiene para seguir viviendo o qué es lo que ha impedido o le ha retenido para realizar una conducta suicida antes, ¿no? Bueno, dentro de los factores protectores existen algunos factores o rasgos de personalidad que, como sería pues, el tener una buena autoestima, el tener unas estrategias de afrontamiento adaptativas, el que haya unas correctas habilidades sociales o habilidades en la resolución de problemas. Y luego también se ha visto, por ejemplo, en población adulta, que es muy importante la existencia como factor protector del soporte sociofamiliar, el que esa persona encuentre un sentido a su vida, el que haya unos valores y unas creencias, sean del tipo que sea, pero firmes. El tener hijos, sobre todo hijos menores, o estar embarazada en ese momento, parece que es un factor protector. El que la persona tenga un plan de futuro. Y luego todos estos son factores protectores que afectan a, digamos, a cada persona a nivel individual, pero hay dos fundamentalmente que nos afectan a los profesionales sanitarios. Uno de ellos es la accesibilidad a los cuidados de salud, y yo entiendo que no se refiere solo a la accesibilidad física, que es verdad que es importante, sino al que bueno, el paciente pueda acudir rápidamente a un servicio donde se le pueda prestar una atención, pero sobre todo que la relación terapéutica sea una relación positiva. Otros autores se han centrado también en ver qué factores protectores pueden tener importancia en población adolescente. Y en los adolescentes lo que sí que se ha visto es que es muy importante el que haya una buena unión familiar, el que el adolescente se sienta bien consigo mismo, que tenga una buena vinculación a la escuela y que tenga un sentimiento de pertenencia a su entorno, ya sea por raza, grupo, cultural, etcétera. Es tan importante que hay algunos autores que han hecho este estudio que decían que hasta tener 3 factores protectores de esto puede reducir el riesgo en un 70%. Muy bien, Marisol. Bueno, antes le has preguntado a María José, ¿no? Pues pensamientos, ¿no? Suicidas, pero has hecho la pregunta en negativo, ¿no? Esperando que ella te respondiera de forma negativa, ¿no? Es decir, ¿no se te habrá pasado por la cabeza hacer alguna tontería, verdad? O algo así, ¿no? Le has dicho. Yo creo que no es el mejor estilo para hacer, ¿no? Para empezar a hacer una valoración de los pensamientos suicidas. No sé, María José, si la pregunta se te hubiera hecho de otra forma, si hubieras contestado lo mismo. No, lo daba tan seguro que no he querido contradecirle. Yo creo que a veces es verdad que en la atención primaria podemos, bueno, yo creo que en la atención primaria y tal vez al resto también le pueda pasar en un momento determinado, ¿no? Que tiene uno un poco el miedo de abrir la caja de Pandora. Si además te sientes un poco inseguro en el manejo de lo que puede ser una respuesta afirmativa, ¿no? Que tiene también un componente emocional, ¿no? Bueno, pues a veces es como, bueno, le intento hacer una pregunta desde la confianza, pero en realidad estoy casi sugiriendo la respuesta, ¿no? Sí, a eso, quizá por este miedo, ¿no? A decir, bueno, a ver qué me va a contestar, ¿no? A eso me refería. Bueno, hay por ahí un científico que dice que, bueno, que según las respuestas que... A ver, bueno, me acuerdo muy bien. Según las respuestas que obtengamos... No, las respuestas que obtengamos dependerá de las preguntas que hagamos, ¿no? El estilo de la pregunta parece bastante determinante, ¿no? Marisol, ¿qué nos podrías contar? Efectivamente, hay un estudio muy interesante que precisamente trataba este tema, que es la estructura lingüística de la pregunta. Lo que hacían era ver en varios grupos de médicos cómo abordaban este tema del suicidio, cómo era la estructura de las preguntas, y encontraron que había algunos profesionales que utilizaban un estilo directo, en el cual supone utilizar la palabra matarse o suicidio en la pregunta. Por ejemplo, ¿ha pensado en suicidarse? La mayoría utilizaba un estilo indirecto, que es más suavito y decía, bueno, tenía relación más con ideas pasivas de muerte, bueno, piensa usted que la vida no merece la pena, de esta forma, ¿no?
La verdad es que las respuestas a estos dos tipos de preguntas eran ligeramente mayores en el estilo indirecto que en el directo, pero sin mucha diferencia significativa. Es decir, los pacientes contestaban en un sentido afirmativo casi por igual, aunque la palabra más común empleada era lo del daño a sí mismo, que ponía aquí abajo. Pero había también otros entrevistadores que utilizaban un tercer estilo, que es el que llamaban pregunta de no problema, que es precisamente la que Nacho ha empleado aquí. Y es utilizar la pregunta en negativo de tal manera que sugiere al paciente una respuesta negativa, porque el propio paciente, como muy bien ha expresado María José, tiene miedo de contradecir al médico, con lo cual es muy poco sincera. Es decir, que en general lo que se recomienda sería una exploración gradual, en un contexto que además tiene que ser un contexto de soporte, de empatía, de preocupación sincera y de sensibilidad hacia el problema, que vaya a garantizar la privacidad y la seguridad del paciente, porque de esa manera es la única por la cual vas a poder hacer una buena evaluación de los pensamientos suicidas, de la intencionalidad, de la planificación o incluso del riesgo inminente. Bueno, si me permite, yo añadiría solamente que hay que ayudar al paciente a que comparta con nosotros este material tan sensible como pueda ser pensamientos suicidas. No siempre nos lo van a decir de forma espontánea, diría más que casi ninguna vez, ¿no? Entonces hay que facilitarle, ¿no?, que nos lo compartan, ¿no? Y esto va a ser muy importante, establecer una relación terapéutica que va a incrementar la probabilidad de que el paciente nos lo cuente, ¿no? Y añadiría que es muy importante el qué, pero muchísimo también muy importante el cómo, ¿no?, lo preguntamos, ¿eh? Bueno, otra cuestión es el tema del uso de escalas, ¿no? Muchos autores nos dicen que las usemos, ¿no?, de forma habitual, pero bueno, de alguna forma como complemento, ¿no? ¿En atención primaria utilizáis? Yo creo que no estamos familiarizados. Por otra parte, pues es como no se utiliza tampoco en otro tipo de patologías, pues no tenemos el hábito. Yo creo que lo sentimos también como una especie de ruptura en la comunicación. Pero bueno, he dicho en atención primaria, pero creo que realmente vosotros tampoco. O sea, yo he leído por ahí un estudio de Ayuso que hizo en 2011 con una encuesta para 400 psiquiatras, y solo el 10% utilizaba escalas en la valoración del suicidio. O sea que, bueno, parece que las escalas están en las guías, pero no se usan mucho. ¿Qué nos dirías? ¿Las utilizamos en atención especializada o qué hacemos? Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Nacho en que no se suelen utilizar, porque aunque da muchas ganas de utilizar algo que nos diga seguro, seguro, seguro si el paciente se va a suicidar o qué riesgo tiene, la verdad es que un screening a la población se ha visto que no va a reducir en absoluto las conductas de riesgo, aunque sí que podría estar indicado, sí que está indicado, de hecho, en pacientes que tengan una identificación de patología depresiva. Además, la mayoría de los estudios se hacen a nivel epidemiológico, con lo cual esos perfiles la verdad es que no nos sirven tampoco para valorar el riesgo individual de una paciente que tenemos delante. De forma que el mejor método de evaluación es la exploración clínica, porque lo cierto es que no existe ninguna escala para riesgo suicida que tenga una capacidad predictiva fiable. Es cierto que todas las guías nos recomiendan que utilicemos algún tipo de escala, pero como mencionaba Nacho, se suelen utilizar a lo mejor a nivel de estudio, pero no a nivel directamente con el paciente. Y a lo mejor sí que en atención primaria utilizáis más escalas en relación con la detección de depresión en algún momento, pero bueno, aquí son algunas de las que se pueden emplear, pero que generalmente no empleamos. Bueno, con todos estos datos que ya nos ha ido diciendo Marisol, vamos a proseguir, ¿no?, el role-playing y investigar un poquito, ¿no?, el riesgo. ¿Nos pones la otra, Marisol, por favor? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí de telón de fondo, que son las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, que a su vez se basa en las recomendaciones de la OMS en su programa de prevención del suicidio, el de cómo, cuándo y qué preguntas hacer, ¿vale?
Bueno, María José, a ver, veo que toda esta situación te hace estar bastante decaída y que ves las cosas bastante negras, y me da la sensación que incluso te cuesta afrontar el día a día, ¿no? Es que todo se me viene encima, no puedo con la vida, no tengo ganas de nada y todo me cuesta mucho. Y estando así como estás, ¿has llegado a pensar en algún momento que la vida no merece la pena? Antes lo pensaba de vez en cuando, pero últimamente, en las últimas 2 semanas, la verdad que lo he pensado un poco más. ¿Incluso has llegado a pensar en quitarte la vida? Yo creo que, sobre todo en las 2 últimas semanas, que me encuentro peor y como una manera de descansar y de dejar de pasarlo mal. ¿Pero es una idea que te pasa así por la cabeza o es una idea que le das vueltas? Bueno, es que estoy tan mal y me encuentro fatal y con este dolor y con todos los problemas que la verdad es que cada vez lo pienso más. Antes no era así, era una cosa que, bueno, podía pasar como cualquier otra cosa, pero últimamente no es así, lo pienso cada vez más. ¿Y has pensado cómo lo harías en caso de que llegases a hacerlo? Bueno, no sé. Yo creo que cogería una botella de vino, me la tomaría y me tomaría pastillas. ¿Pastillas? ¿Te refieres a alguna pastilla en concreto? Sí, tengo en casa pastillas de cuando he estado mal, de cuando he ido a urgencias y me las han mandado, y tengo Orfidal, tengo Lesatin, tengo alguna caja, sí. ¿Ya has pensado cuándo lo harías? No, así concretamente no sé, cualquier día, no sé. ¿Y alguna vez te has sentido muy cerca de hacerlo o has llegado como a intentarlo? Bueno, la semana pasada yo tomo Orfidal para dormir y me tomé 4 Orfidales porque yo solo quería descansar y desconectar. ¿Y qué pasó al día siguiente? Pues que me levanté súper tarde y estaba como aturdida y atontada, no sé. ¿Te sentiste decepcionada por no haber conseguido algo o haber conseguido tu objetivo? ¿Cómo te sentiste? No sé, supongo. No lo sé. ¿Qué crees que pensaría tu familia si tú un día decides matarte? Bueno, yo creo que lo pasarían mal después de lo que pasó con mi padre. Pues mi madre lo pasaría muy mal, sí, pero bueno, el tiempo pasa y todo se olvida, no sé. Bueno, pero sería duro para ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en su momento también sucedió y luego con el tiempo todo pasó y yo ya estoy cansada. Bueno, ¿y tú por qué crees? ¿Hay algo que te haya impedido hasta ahora haber hecho un intento de quitarte la vida, de llegar a cabo todo esto que te viene a la cabeza? No sé, yo creo que el no conseguirlo o el quedarme mal y que sea una carga para los demás, creo que eso. Bueno, María José, a ver, desde luego yo creo que toda esta situación del dolor y lo que está pasando, por lo que me cuentas con tu pareja, creo que te ha ido desgastando todo este tiempo y ahora mismo tienes el ánimo muy bajo. Creo que probablemente ahora estás en medio de otro cuadro depresivo, pues quizá parecido al que tuviste, y me parece que en estos momentos necesitas ayuda. Vamos a intentar prestarte desde aquí toda la ayuda que podamos. Pero yo estoy convencido de que tú, igual que saliste la otra vez, tienes herramientas suficientes y capacidad de afrontar esto. O sea, creo que podemos hacer cosas, podemos ayudarte. Me parece que sería importante que volvieses a tomar la medicación, ahora te la voy a mandar, y también que retomases el contacto con salud mental,
¿vale? Como te veo bastante angustiada y creo que lo estás pasando muy mal, voy a hacerte un volante para que te vean preferente en el centro de salud mental donde ibas antes. Y luego me parece que también sería interesante que nos viésemos, independientemente de su cita, nosotros nos vamos a ver en poquitos días, ¿vale? 5 o 6 días nos vemos, y si es posible, quizá que vengas con alguien, ¿no? Que, pues no sé si con una amiga o se lo comentes a tu hermana que lo estás pasando mal, y a lo mejor si puedes que te puedas acercar con alguno de ellos. No sé qué te parece. ¿Te parece que podemos hacer esto? Bueno, podemos intentarlo. Vale. Pensar, mira, los pensamientos que tienes de quitarte la vida son normales cuando uno está muy angustiado, ¿vale? Entonces también quiero que si en algún momento esos pensamientos se hacen más fuertes o la angustia sientes que te desborda, vengas, ¿vale? En cualquier momento, tengas cita o no tengas cita, yo te veo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, muchas gracias. Le podemos dar un aplauso. Bueno, hemos visto cómo ha ido él explorando el riesgo, ¿vale? Y una vez que hemos hecho esa valoración, el siguiente paso sería hacer una formulación de ese riesgo, ¿no? Es decir, donde ponderamos los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? En este caso, ¿cómo te lo has planteado, Nacho? Lo voy a contar desde aquí. Pero, ¿este está apagado? Sí, ¿no? Vale, bueno, yo creo que al final hay que valorar, ¿no? En la evaluación de riesgo, pues todo en conjunto, ¿no? Dentro de los modelos, hay muchos modelos de evaluación de riesgo. No, pero no puedo hablar de aquí. ¿Sí? Ahora. Vale. Dentro de los modelos de valoración de riesgo, bueno, este es uno que me ha gustado porque también estamos hablando de un caso de depresión. Es un modelo de la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro de Psicología Aplicada, y lo que hace es, pues, como veis, digamos, 3 ejes, ¿no? Para tener en cuenta. Por un lado, el número de factores de riesgo, pues, bueno, María José tiene unos cuantos factores de riesgo, pues tiene este antecedente familiar, tiene un trastorno depresivo, tiene bastante desesperanza, pero bueno, no tiene otros como consumo de alcohol. Yo creo que sí que puede tener apoyo familiar, aunque ella no lo perciba ahora mucho. Bueno, ahí podríamos decir que tendría un número de factores de riesgo como medio, ¿no? Por otro lado, estaría la evaluación del trastorno depresivo que tenemos de base, que desde luego María José yo creo que tiene un trastorno depresivo al menos moderado, entre moderado y severo, quizás le faltan algunos elementos para ser un trastorno de luego grave. Y por otro lado, la otra valoración que es muy importante no es la valoración de la planificación, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene un cierto grado de planificación, quizás con algunas áreas un poco inespecíficas, y lo podríamos valorar pues entre medio y medio alto, ¿no? Desde luego, lo que tenemos claro, y yo creo que ya se ha repetido varias veces a lo largo de esta tarde, es que el riesgo es una cosa absolutamente continua y en evolución, ¿no? Que es necesario evaluarlo cada vez que vemos al paciente, porque hoy puede estar en un punto determinado y mañana pues avanzar en su planificación o aumentar su desesperanza y empeorar, ¿no? Sí, bueno, y que nos digas también, una vez que has valorado el riesgo, que te planteas, ¿no? Bueno, como haríamos todos, una vez valorado el riesgo, pues tomamos decisiones, ¿no? Este es un esquema que proponen la Comunidad Foral de Navarra, y bueno, pues a un riesgo que podríamos considerar quizá intermedio, pues estaría la derivación al centro de salud mental. Si encontrásemos un riesgo más alto, sería preciso la derivación al hospital, ¿no? Pero en este caso, como yo creo que está entre un riesgo medio alto, ¿no? Porque la veo bastante desesperanzada, con poca visión de futuro, pues desde luego haríamos una derivación preferente. Vale, muy bien. Bueno, y para ir cerrando, propuestas de mejora que se te ocurre, Nacho, porque bueno, pues hemos visto que esto requiere tiempo, ¿no? El explorar todos estos pensamientos de riesgo requiere tiempo, y habitualmente no estáis muy sobrados, ¿no? de tiempo. Es una de vuestras reivindicaciones clásicas, pero yo también te preguntaría, no solamente
puede ser problema de tiempo, también puede ser problema de sensibilidad, que en algunos profesionales existe, y que eso pueda ser también en parte por falta de una formación específica. Sí, vamos a ver. O sea, yo creo que el tiempo, desde luego, es importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También me parece que quizás hace falta un trabajo colectivo más, no solo de atención primaria, también desde especializada, en poner, digamos, delante este problema, ¿no? O sea, nosotros paramos la consulta cuando tenemos una sospecha de angina o cuando tenemos algún otro episodio que nos parece grave. Y bueno, pues igual hay que aprender también a parar la consulta cuando uno detecta un riesgo autolítico, ¿no? O sea, yo sí reivindico que sí hay que parar la consulta, que para ver el colesterol ya se le verá otro día al resto de los pacientes, que si es necesario dedicarle el tiempo que sea. Pero lo que es verdad, o sea, decir que este estudio de la Organización Médica Colegial, fijaros que no es un estudio amplio, con casi 4.000 médicos, más del 41% de los médicos decían tener más de 40 pacientes en consulta. Eso en situaciones normales, que cuando eran situaciones especiales, que eran pues vacaciones o bajas, etcétera, incluso el 70% de los médicos decían ver más de 40 pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que no habéis venido aquí para oírme llorar, pero desde luego una reivindicación nuestra siempre es al menos 10 minutos, ¿no?, por paciente. Y luego, por otro lado, está el tema de la formación, ¿no? En todas las estrategias internacionales parece que una de las estrategias fundamentales es la formación de los médicos de atención primaria, ¿no? Junto con otras estrategias en salud, bueno, como obviamente el tratamiento de la depresión, la continuidad de cuidados, o el que haya realmente un screening o una detección en atención primaria. Pero también quiero decir que ya han citado antes a Salzman, que en la última revisión de evidencia ponía un poquito en interrogante esto, ¿no? O sea, que aunque parece muy obvio que estaría bien, pero bueno, parece ser que como muchos estudios se han hecho porque se implementaban estrategias junto con más cosas, nunca es fácil saber cómo de útil es formar a los médicos de atención primaria. Y como veis, aquí aparece en la segunda parte del cuadro, donde dice que es una zona que requiere nueva evaluación para saber hasta qué punto es tan útil esto, ¿no? Y acabo con este estudio que hicieron en Portugal, donde intentaban detectar cuáles eran las áreas donde los médicos de atención primaria podían sentir más dificultades y más necesidades de formación. Y esto os lo lanzo a los que trabajáis también colaborando con atención primaria para que lo tengáis presente en vuestras estrategias formativas, ¿no? Por un lado, detectan dificultades técnicas en lo que es el manejo de ideación autolítica o la falta de un protocolo claro, específico, donde sentirse cómodo, ¿no? Por otro lado, tienen dificultades en la parte comunicacional, en esta relación de empatía, en el hablar explícitamente sobre las ideas de muerte. Otra área sería las dificultades emocionales, ¿no? Bueno, experimentamos angustia cuando tenemos un paciente delante que nos habla de que se quiere matar, ¿no? Y nos da miedo que se suicide, ¿no? Y luego hay otro área que sería el área de la familia y de la organización un poco institucional, ¿no? Por un lado, el poder obtener información y colaboración de la familia, por otro lado también pues, la asistencia de equipos multidisciplinares en los que poder acudir en algún momento pues, ante dudas o para colaborar con estos pacientes, ¿no? Y desde atención especializada, ¿qué se te ocurre que se podría hacer, Marisol? Bueno, pues yo creo que este tema, dada la grave importancia, la gran importancia social que tiene, la cooperación entre salud mental y atención primaria es fundamental. Es verdad que la conducta suicida es uno de los hechos más graves con que nos podemos encontrar en psiquiatría, pero yo creo que es un error considerar que es un problema solo de salud mental. Como hemos visto al principio, la mayoría de los pacientes con ideación autolítica van a entrar por atención primaria, con lo cual yo creo que es importante que desde salud mental también concienciemos a atención primaria, a los profesionales de atención primaria, para que entiendan que es un problema de todos y que además efectivamente entran la mayoría por ahí. Y a lo mejor, aunque estamos con este tema de dudas de qué es bueno o qué no es bueno, sí podría ser bueno establecer programas de formación periódicos, porque un programa puntual parece que es el que no funciona, pues en las áreas en las que ha mencionado Nacho que podían tener dificultades los médicos.
Pero un factor que yo creo que a lo mejor es muy difícil, pero yo creo que sería trascendente, es el establecer criterios de consenso entre atención primaria y salud mental, pues tanto para la evaluación del riesgo como canales de comunicación rápidas, por ejemplo, una consulta, a lo mejor por teléfono puntual en un momento en que un médico puede tener una duda y una derivación preferente, como ha sido el caso de Nacho, ¿no? E implicar también ahí a pues, otros profesionales, porque no son solo los médicos, sino enfermería, trabajo social. Yo creo que hay bastante por hacer ahí. Bueno. ¿Me pones la otra, sí, por favor? Bueno, y ya vamos cerrando, ¿no? Y como no sé si se ve bien, aquí vemos que los profesionales sanitarios somos muy importantes, pero solamente somos un eslabón en la cadena de la lucha contra el suicidio, ¿no? Hay otros agentes sociales, los medios de comunicación, la población en general, o como bien nos dice la OMS, debe haber un enfoque multisectorial, ¿no? Que implique pues, a las diferentes administraciones públicas, la sociedad, digamos, civil en su conjunto y los medios de comunicación. Terminaríamos con una frase de Carmen Tejedor, que es una psiquiatra catalana, que bueno, ya se ha jubilado, pero ha escrito mucho y ha hecho mucho por la lucha contra el suicidio, que nos dice: detrás de un suicidio siempre está el dolor físico o moral, la persona no ve salida y se le hace insoportable, ¿vale? No querría terminar sin agradecer a María José Ávila, nuestra actriz Scarlett O'Hara. Bueno, ella además es médico de familia y psiquiatra, o sea que lo tiene todo, ¿vale? Y encima es actriz, o sea. Y además, bueno, pues esta representación no habríamos podido hacerla sin su ayuda, ¿vale? Así que, bueno, pues ya está. Muchas gracias.